Como bien decía nuestro hermano, para mí una tremenda bendición poder estar aquí nuevamente. Me siento de verdad de la casa y privilegiado de compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos de vacaciones y la palabra vacación viene de vacar, o sea, estar rumiando como una vaquita en el campo. Una vaquita en el campo está feliz. ¿Y qué vamos a rumiar? Como decía muy bien el hermano Pablo al comienzo. Vamos a rumiar, vamos a masticar la palabra de Dios. Esa es mi única esperanza en esta mañana. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo, el apóstol Pablo, a los Colosenses. Vamos a dedicar un sermón basado en el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. El nombre del sermón es Los ojos en Cristo. Dice así la santa palabra de Dios: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Oremos esta palabra. Padre Santo, queremos glorificarte por esta palabra que tú inspiraste, Señor, esta palabra perfecta, inerrante, inspirada y suficiente. Te damos gracias, Señor, y te glorificamos por ella. Alienta nuestros labios, Señor. Abre nuestros oídos. Predispone, Señor, nuestro corazón para entender lo que tú quieres de nosotros. Te glorificamos, Señor, porque sabemos que en ti está nuestra esperanza y hacia ti deben ir nuestros ojos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando vemos la carta de los Colosenses y escrutamos un poco el contexto en que fue escrita, nos vamos a encontrar con ciertas características que son tremendamente interesantes y relevantes para nuestra propia historia. Primera cosa, la iglesia de los Colosenses fue una iglesia en conflicto, una iglesia que estaba sufriendo la desviación del Evangelio, una iglesia que había sido plantada en Asia Menor por otra iglesia vecina, que es la iglesia de los Efesios. Una iglesia que no había conocido personalmente a Pablo, pero que sí estaba bajo la doctrina paulina de la gracia y de la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Esta iglesia se había empezado a separar de la verdad del Evangelio. ¿Y en qué notamos esta separación, esta desviación? Principalmente en un sincretismo, en una especie de combinación de verdades con mentiras. ¿Cuáles son estas verdades? La verdad es Jesucristo. ¿Cuáles son las mentiras? Un judaísmo legalista y un paganismo que ponía sus ojos en realidades que no podía comprender. Asia Menor se caracterizaba fundamentalmente por el culto a los ángeles, el culto a los astros, una religión que conocemos hoy día muy bien, que se llama el mitraísmo. Entonces, esta combinación de verdad con error dio lugar a que los colosenses apartaran su vista de la obra consumada de Cristo y la pusieran en otras cosas. Como te dije recién, en el culto a los ángeles, en el culto a los astros. Pero lo que es mucho más complejo, los colosenses habían apartado su vista de la obra consumada de Cristo y la habían puesto en sí mismos. Y esto manifestado en dos cosas importantes. Primero, un moralismo. Y segundo lugar, un legalismo. Este deseo de querer
agradar a los dioses, de agradar a los ángeles, de agradar el curso de los astros con sus propios sacrificios, había hecho de que se apartaran completamente de la obra de Dios. Uno podría decir, bueno, está bien, ese contexto histórico está bien para los colosenses, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros padecemos exactamente los mismos males. Primeramente, vivimos en una sociedad pseudo espiritual, en donde desde el trasnoche con Salfate hasta, y eso es cierto, desde el trasnoche con Salfate hasta el amanecer con Buenos Días a Todos y el profesor Cepeda, escuchamos pseudo espiritualidades. Y eso es tremendamente interesante, porque estas pseudo espiritualidades, que tanto Salfate como Cepeda se caracterizan porque no ponen la atención en la obra de la cruz, está impregnando toda nuestra conversación espiritualoide. O si no, lo pueden ver con sus compañeros de la universidad o en el trabajo. Sus opiniones espirituales tienen más de tele que de Biblia, ¿cierto? Otra cosa, nosotros en este deseo de autoafirmación hemos buscado validar la bondad como un criterio absoluto. Y esto, atención, no significa que no debamos ser buenos, que no debamos hacer obras de bondad, sino que debamos reconocer que nosotros que hacemos obras de bondad somos pecadores. Y por lo tanto, nosotros no somos mejores por hacer esas obras piadosas que un homosexual, no somos mejores que la mujer que aborta, no somos mejores que el pedófilo o el genocida. No somos mejores. Por muchas obras piadosas que realicemos, nosotros somos merecedores, si no fuera por la obra consumada de Cristo, del infierno. Esto es tremendamente importante, porque nos descentra de nosotros mismos. Y fíjense, muchas veces caemos en el error de creernos buenos porque ejercemos el cumplimiento. ¿Y qué es el cumplimiento? El cumplimiento es cumplo y miento. Y así nos engañamos y nos empezamos a creer bondadosos. Y nuestra mirada deja de estar centrada en Cristo para centrarse en nosotros. Ya hablábamos hace un tiempo atrás de la ombligolatría, ¿se acuerdan? Y nosotros estamos aquejados justamente de ese culto pagano. Somos ombligólatras. Por esta razón, esta carta que Pablo escribe a los colosenses también es una carta para nosotros. Primera cosa, pongamos los ojos en la obra consumada de Cristo. Versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Qué potente esto, hermano. Qué potente. Porque el ya pues que ocupa Pablo es como una especie de signo que va marcando el desarrollo, el razonamiento de esta parte de la epístola. Si usted lee la epístola completa, se van a dar cuenta que hay varias veces donde aparece el ya pues o ya que. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Es una condicional. Lo que está diciendo Pablo es que si es que ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba. Y no solamente en cualquier cosa, en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Fíjense, lo que Pablo está haciendo es que pongamos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en el único eje de nuestra redención. Y de esa forma, solo de esa forma, podamos decir junto con los reformadores:
solus Christus, solamente Cristo. Pablo nos está diciendo, mírale. Pero no solamente ver a Cristo como un modelo ético, como muchos liberales lo hacen, sino que ver a Cristo como el que está sentado a la derecha de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Poner la mirada en la obra consumada de Cristo. Cuando Jesús se sienta a la derecha del poder del Padre, cuando ya ha realizado toda su obra. Él nació, Él predicó, Él fue perseguido, fue sacrificado, resucitó. 40 días después ascendió a los cielos para sentarse a la derecha de Dios. Lo que está diciendo Pablo es: pongan la mirada en la obra consumada de Cristo. La obra completa donde Él ya venció, en el Cristo victorioso. Poniendo énfasis de que esta mirada tiene que ver con la contemplación de una realidad ya dada. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Se da así entonces una comunión con la obra, con la persona de Jesús. Por esto que la Iglesia es tan importante como comunión, porque nos manifiesta el centro de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad de comunión entre nosotros, dado que por Cristo hemos tenido comunión, unión con Dios. Veamos, por ejemplo, el Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Soy un presbítero con presbicia, me disculpan. 11. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino por la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien resucitó de entre los muertos. En Él, en Cristo, en comunión con Él, es que somos salvos. No es por ti, es por lo que Él ha hecho en ti, por lo que tú te transformas en hijo de Dios. Este mismo versículo 1, el apóstol nos exhorta a buscar. Pero esta búsqueda no significa que no tengamos lo que buscamos, sino que más bien que debemos profundizar, debemos ahondar en esta realidad que ya nos ha sido dada. Debemos crecer en esta comunión con Cristo. Nuestra existencia, hermanos, ha sido renovada de muerte a vida. Antes de que el Espíritu Santo obrara en nosotros, no podíamos buscar a Dios. No podíamos buscar a Dios. Por eso que a mí me exaspera un tanto algunos discursos que dicen: no, yo estoy buscando la verdad, o yo estoy buscando a Dios. No es uno quien busca a Dios, sino que es Dios quien lo busca a uno. Y cuando tienes sed de Dios, es porque Dios ya te ha encontrado a ti. Esta búsqueda a la que nos llama Pablo es una búsqueda agónica. Miguel de Unamuno, tremendo escritor de la generación del 98, español, maravilloso, que lamentablemente se lee muy poco hoy día en el colegio. Ya me estoy poniendo viejito, todo el tiempo pasado eso es mejor, ¿sabes? Uno pasa los 40 y empieza a hablar así. Amén, dicen por ahí. Unamuno tiene un libro que se llama La agonía del cristianismo. Yo cuando vi el título por primera vez dije: este hombre va a hablar acerca del estado moribundo del cristianismo. No quería decir eso don Miguel. Él quería decir:
basado en la palabra griega, agón, que significa lucha, de que el cristianismo, el ser cristiano, involucra una constante lucha, una constante pelea, como la del moribundo que no quiere morir. ¿Estamos? Entonces, nuestra experiencia cristiana es una experiencia de batalla. Esta búsqueda a la que nos invita Pablo es justamente una búsqueda costosa, esforzada, donde tú tienes que poner, ya porque ha sido renovada tu mente por el Espíritu Santo, toda esa renovación de tu corazón en el profundizar de esta relación común que tienes con Dios gracias a Cristo. Ese es el punto, esa lucha constante, esta agonía persistente. Pablo nos invita a contemplar la victoria de Cristo. Él nos dice, pongan la mirada en Jesús que está sentado en el trono. Pongan la mirada en el fin de esta historia. No se queden pegados en el pasado, sino que pongan su mirada en el futuro, porque contemplar a Cristo victorioso es poner la mirada en el futuro. Aquí ocurre algo distinto de lo que pasa con las estrellas, porque cuando miramos al cielo vemos el pasado del universo, como decía el poeta. Claro, porque las estrellas están muy lejos y demoran mucho la luz en llegar. Entonces las estrellas que miramos hoy día, tal vez las demás no existen. Cuando miramos a Cristo, no vemos el pasado, sino que vemos el futuro ya realizado, el futuro cierto, el futuro plantado firme sobre la victoria de aquel a quien amamos por su Espíritu. Y fíjense que esta realidad constatable de la victoria de Cristo sentado a la derecha del Padre estaba profetizada. En el Salmo 110 dice lo siguiente: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que estaba profetizando David no es otra cosa de lo que nosotros podemos ver ahora, la obra consumada de Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo victorioso. Por alguna razón extraña, yo no logro entenderla todavía, en Occidente hemos olvidado este aspecto y ponemos mucho énfasis en el Cristo nazareno, ponemos mucho énfasis en el Maestro de Galilea, ponemos muchísimo énfasis en Jesús en la cruz, pero ponemos muy poco énfasis en el Cristo victorioso. Incluso en la teología protestante, sobre todo en la luterana, se pone muchísimo énfasis en lo que se llama la teología crucis, hasta el extremo de que Martín Lutero decía Jesucristo crucificado es la verdadera teología. Bueno, Pablo nos invita a tocar a Chopin con los 88 teclas del piano y ver el panorama completo de la redención. Antiguamente en la iglesia de los primeros siglos y las iglesias de Oriente ponen muchísimo énfasis en la obra consumada de Cristo sentado a la diestra del Padre. Tanto es así de que en sus cruces, incluso en la arqueología se han encontrado cruces muy antiguos que dicen Jesús Christos Nika. En griego es Jesucristo el vencedor. Entonces, hermanos, ¿a qué somos invitados? Somos invitados a poner la mirada en la victoria de Cristo. Insisto, y hicimos machacón en esto, en la obra consumada, la obra realizada de Jesús. Segundo, pongamos la atención en Él, no en nuestras obras. Versículo 2 y versículo 3 del capítulo 3. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. No dependemos de nuestras obras. Y aquí algo maravilloso que muchas veces no entendemos y que
quizás sea la lucha más radical que debemos dar como cristianos. Muchas veces creemos que por pecar Dios nos ama menos. Lo que es peor, muchas veces creemos que por hacer cosas buenas Dios nos ama más. De tal manera que muchas veces tratamos de empatar. Hacemos algo malo y buscamos hacer algo bueno para corregir, entre comillas, ese error. Esa es la enfermedad más grande que tiene el cristiano, que no ha profundizado en la gracia de Dios. Repito, Dios no te ama menos porque peques, ni te ama más porque hagas lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque Dios Padre te ama en la persona de Jesucristo. Cuando hemos sido justificados por la obra de Dios, ¿qué es lo que hace el Padre? Cada vez que te ve a ti, no te está viendo a ti, está viendo la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Por lo tanto, debemos descentrarnos de nosotros mismos y volver a poner la mirada en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Poner nuestra atención en cosas que debemos hacer para agradar a Dios, es equivocar completamente el camino, como lo estaban haciendo los colosenses. Nuestras débiles e insuficientes obras, independientemente de la obra de Cristo, son basura. Tal cual. Y por lo tanto, no pueden transformarse en el centro de la identidad de nuestras vidas. Nuestra identidad, lo que somos, insisto, aquello que nos define, no puede ser lo bueno que hagamos o lo mal que hacemos. Porque eso significaría poner nuestra identidad en nuestros propios esfuerzos o desatinos. Nuestra identidad, como lo decíamos al comienzo, es esta comunión que tenemos realizada con Jesucristo en su obra perfecta. Por lo tanto, no es nuestra pulcritud moral, no es nuestra perfección ética, no somos nosotros, es Jesús. No somos nosotros, es Cristo. Nuestro yo más profundo está en Jesucristo. Agustín de Hipona, como ustedes saben, un personaje de la historia de la iglesia que yo admiro mucho, decía algo que es impresionante: Dios está más en mí que yo mismo. Es decir, el centro, el corazón de lo que somos, no somos nosotros, es Él. Qué consolador, qué radical es esta certeza. Saber que hemos sido adoptados por Dios, de manera que somos hijos en el Hijo. Y si hijos, también herederos, dice Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Lo dice Pablo en Romanos. Es decir, los harapos de los que normalmente nos aferramos son nada
al lado de la túnica blanqueada con la sangre del Cordero. No te aferres a tus harapos, aférrate, sujétate, porque el Espíritu Santo te ha hecho capaz de eso, de las ropas que Cristo ha puesto sobre ti. Esa es la fuerza, esa es la esencia de nuestra identidad. Cualquier otra cosa es equivocarse, es errar el blanco, es no achuntarle. Podría seguir haciendo chilenismo, pero no lo veas. Ese es el punto. Cualquier otra cosa que nos prediquemos a nosotros mismos o que prediquemos a los otros es equivocarse, como estaban siendo equivocados los colosenses. Es Jesús, es Él, no somos nosotros. Por lo tanto, el tercer punto: pongamos nuestra esperanza, nuestra certeza en su venida. En su venida. Versículo 4 del pasaje que estamos leyendo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, fíjense, cuando Cristo, la vida de ustedes, ustedes no tienen, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, tenemos vida en Cristo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Ya, y este versículo ya empieza a descalibrarnos. Aquí ya empezamos a hacer teología verdaderamente, porque la teología parte del asombro. Aristóteles decía de que la raíz de la filosofía era el asombro, la admiración. Quien se admira profundiza, ¿cierto? Este versículo nos permite admirarnos de lo que Dios está haciendo y las promesas que Él nos hace. Nuestra espera, nuestra esperanza, esta esperanza cierta, este futuro ya realizado, es un misterio que sobrepasa, que sobrepuja toda nuestra capacidad de comprensión. Pablo nuevamente nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda, no el 25%, no el 75%, no el 80%, toda la plenitud de Dios. Nuestra intimidad más profunda radica en esto. Démonos cuenta. Juan de la Cruz, un tremendo poeta del siglo XVI español, decía: amada en amado transformada. Y él comparó otro símil. Él hablará del negro hierro, el oscuro hierro que se mete en el fuego. Ahí, en medio del crisol, el negro y oscuro hierro empieza a encenderse, y a iluminarse, hasta el extremo de parecer fuego y confundirse
con el fuego. Amada en amado, transformada. Y aquí estamos ante un misterio impresionante, un misterio del que poco se habla. Hablamos mucho de nuestra justificación, pero hablamos muy poco acerca de nuestra glorificación. Y permítanme decirles, hermanos, que si no entendemos el comienzo, no podemos entender el final. Pero si no entendemos el final, tampoco valoramos el comienzo. Esta vida en Dios es misteriosa para el mundo. El mundo no entiende esto, porque es desconcertante. Es desconcertante. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, por favor no le pongan un hijo, Cliff Staples. Con razón el Poe de firmarlo en la inicial. Bueno, Cliff Staples, Lewis, escribe en un libro que se llama Mero Cristianismo. Así como mero macho, mero cristianismo. Pues. Dice él, entre comillas, es una cosa muy seria vivir en una sociedad de posibles seres divinos. Recordar que la persona más aburrida y menos interesante con la que uno se encuentre, algún día podría llegar a ser una criatura que, si usted la viera ahora, estaría fuertemente tentado a adorar. Tremendo. No sabemos lo que somos. Yo esto siempre se lo decía a los chiquillos en el colegio, y se lo decía muchas veces a los papás, que son más ignorantes que uno, terriblemente, de esta realidad. Usted ve a esos chiquillos, usted ve a su chiquilla, pero no tiene idea de quién es. De la misma forma como usted puede ver la semilla de un alerce, la semilla de una secuoya que es capaz de crecer durante 4000 años y tener un diámetro tan ancho, que eso del oso yogi es verdad, de que hacer un túnel y pasar por el medio de la secuoya del Yellowstone, es verdad. Un árbol tan grande comenzó siendo una semilla de este porte. Es decir, nuestra miopía nos impide ver en qué se va a realizar la semilla. Lo mismo con nosotros. Chocamos con nuestra carne, chocamos con nuestros problemas, chocamos con lo muchas veces niño de cada día. Puedo verlo en perspectiva, reconozco que es un control del data, lo veo, lo entiendo, pero si lo cerco demasiado, no veo nada. Muchas veces estamos encerrados en un presente tan cotidiano que llega a ser vano. Fíjense de dónde sacó esto C.S. Lewis, la cita tremenda que acabamos de leer. Juan el Amado, que en otros contextos se le llama Juan el Teólogo por la profundidad de su mirada. Recordemos que a Juan muchas veces se le representa como un águila, porque es capaz de ver profundamente, es capaz de ver lejos y volar alto. En una de sus cartas dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Nuestra vocación, el llamamiento divino que tenemos, es
ser por gracia lo que Él es por naturaleza. Como el hierro que se mete dentro del fuego. Jamás, por todas las eternidades, dejará de ser hierro. No nos confundamos. Nunca dejará de ser hierro, pero estará encendido por el fuego, confundiéndose con él. Nosotros jamás dejaremos de ser criaturas amadas, hijos. Nunca dejaremos de ser nosotros para transformarnos en él. Pero los atributos comunicables de Dios, tales como el amor, como la paciencia, el conocimiento, todas esas cosas se nos darán de una forma plena, en un increciendo eterno. Todos se acuerdan de don Julio Durán, ¿verdad? Lo caché, don Julio Durán. Julio Durán tenía un programa en el Canal 5, yo creo que el único niño que veía ese programa. Tertulia, Canal 5, donde hablaba con otras personas, maravilloso todo ello. Y don Julio Durán siempre, José Luis Rosario también está, bueno, nostálgico. Siempre decía, se burlaba acerca de eternidad, decía, nosotros vamos a estar tocando arpas eternamente en una nube, que fome, no me interesa eso. Bueno, don Julio Durán, por lo muy bien que me cayera, estaba equivocado, porque la eternidad implica un increciendo, un crecer constante en las honduras que hoy día no podemos entender. Amén. ¡Wow! Y qué bueno que hoy día cantamos el himno de entrada tan potente. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él que nos depara de manera cierta y absoluta estos misterios! Hace 2 años hacía clase a un quinto maravilloso, y dentro de este quinto había un niño que sufre una enfermedad degenerativa de sus músculos, creo que fibrosis se llama. Este niño de quinto básico no iba a llegar a los 16 años. Lentamente sus músculos iban a desgastarse hasta el grado de que no iba a poder respirar. En una clase que estaba enseñando justamente esto. Y como se hace con niños de quinto básico, les pido que hagan un dibujo al final de lo que habían entendido. Y Matías, regalo de Dios, y para mí fue un regalo de Dios, se dibujó como Super Saiyajin nivel 3. Él andaba en silla de ruedas. ¿Se dan cuenta de la comprensión que te diste, cabrón chico? Él entendió lo que nos cuesta entender tanto a nosotros. Él pudo vislumbrar a través de sus comprensiones cuál es el futuro que Cristo, que el Señor Jesús había ganado para él. Y eso lo puso contento. Matías entendió perfectamente este misterio. Cuán grande es Él. ¿A cuántos de aquí les gustan las matemáticas? ¿Hay un ingeniero acá? Un ingeniero. No. Lo que dijo bueno. Entonces ninguno. Bueno, para que podamos, todo el resto somos unos leos. Impresionante. Multipliquemos. La velocidad de la luz. Más o menos todos sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo en línea recta, porque es imposible dar una curva a esa velocidad. Gracias.
300.000 kilómetros por segundo. Un año normal, no un bisiesto, tiene 31.536.000.000 de segundos. Multiplique 300.000 kilómetros por segundo por la cifra que le di. Ya. La Vía Láctea, nótese, la Vía Láctea, la galaxia en donde vivimos, tiene un diámetro medio de 100.000 años luz. 100.000 años luz. Multiplique. Y los astrónomos estiman de que existen entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias. ¡Pah! Estalló el cerebro. Los desafíos, hagan el cálculo. Pero el punto cuál es. Somos, por gracia, herederos y coherederos con Cristo. Y Cristo creó todo eso. Por esto, de que esta verdad profunda de Colosenses 3, del 1 al 4, nos consuela. Porque nuestros problemas los vemos en perspectiva. Una perspectiva que va más allá del problema. Una perspectiva que no está en nosotros. Una perspectiva que está centrada en Cristo. Este es el misterio. Esta es la raíz de nuestro gozo. ¿Entiendes eso? ¿Entendemos eso? Nos asombramos, nos admiramos verdaderamente. Pero atención, y esto es muy importante, este asombro, ¡guau! No puede expresarse de otra forma. ¡Guau! No debe estar centrado en la inmensidad. La raíz de nuestro asombro no es el resultado final de una ecuación portentosa. No está basado en las dimensiones de esto inconmensurable, que no se puede medir, sino que el autor de esa inmensidad, nuevamente, no es nuestra glorificación la que debe asombrarnos, sino que el autor glorioso de esa gloria. Nuevamente, el versículo 1. Pongamos la mirada en Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí reina de forma perfecta y absoluta. Esa es la raíz de nuestro asombro. Esa es la fuerza de nuestro contento. Que no se nos olvide mañana. Hay que ser cristianos de día lunes. Preguntas. Conocemos, reflexionamos y reconocemos como centro de toda nuestra vida la obra consumada de Jesucristo. ¿Sí o no? Medite. Segundo, ¿qué podemos hacer para estar menos centrados en nosotros mismos y más centrados en lo que Dios ha hecho mediante Jesucristo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a vivir esta armonía, esta lucha? 3 cosas básicas. Lea la Biblia, ore la Biblia y comparte la Biblia. No con el vecino que vive en China, porque es fácil que él sea su prójimo. Y orar por ellos, orar por nuestros hermanos que fueron decapitados en el Líbano, estremecernos por eso. Es cierto, debemos hacerlo, pero es muy fácil orar por ellos. Comparta la Biblia con su familia. Lea la Biblia en familia, ore en familia y comparta sus reflexiones bíblicas en familia.
Les prometo, eso es lo más difícil. Pero háganlo. Como dice Nike, just do it. Tercero, sopesamos lo que significa lo siguiente. ¿Seremos manifestados por Él en gloria? Sopesamos lo que significa eso. Sopesamos lo que significa ser heredero y coheredero con Cristo de todo lo creado. Y por último, nos asombramos y compartimos con otros nuestro asombro. Queridos hermanos, este tesoro, esta perla escondida, no puede quedarse en las 4 paredes del templo. La Iglesia Presbiteriana de Chile, la Iglesia Presbiteriana de Cristo el Señor en Peñalolén, debe ser una mensajera, un heraldo de estos tesoros. Comparte este asombro con otras personas, porque la Iglesia solamente existe para los de afuera, como decía el pastor Martin Dietrich Bonhoeffer. Abrámonos a este asombro y compartamos lo que hemos aprendido con el hermano que no lo conoce. Que el Señor nos bendiga, que nos dé capacidad de asombro, de admiración y de profundidad en nuestra reflexión bíblica. Oremos. Padre Santo, Padre Glorioso, queremos bendecirte en esta mañana, Señor, porque sabemos que Tú eres Dios. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de ninguna de las bendiciones que Tú nos regales y que las conocemos gracias a Tu palabra. Sin embargo, Señor, Tú nos las das. Y por eso, Señor, te alabamos, por eso te agradecemos, Señor. Danos una vida a la altura de Tus promesas. Ayúdanos a esforzarnos y vivir en Tu Evangelio. Que todo, Señor, sea para la gloria Tuya. Que todo, Señor, sea para la gloria Tuya. Porque Tú eres alto, Tú eres perfecto, Tú eres inmenso. Y nosotros, Señor, de una forma incomprensible, participamos de todo eso, Señor. Gracias, Padre, porque somos hijos en el Hijo. En el nombre de Él, Señor, oramos. Nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.